Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, soy Rulo ZK y esto es Bibliófago. Acá, desde el primer mensaje había una vieja familiaridad. Cuando contacté por WhatsApp a Carla Escoffier, me trató como si nos conociéramos de toda la vida. Y aunque es un poco así, porque habitamos espacios similares en Mérida, no es como que hubiésemos tenido antes una amistad. Sin embargo, Carla me trató con esa naturalidad. Y llegué a esta entrevista sabiendo que iba a platicar con alguien con quien ya, de alguna manera, nos conocíamos. Si han visto a Carla en redes sociales, su tono es muy importante y particular. Por lo que tenía el interés de escuchar también cómo es Carla platicando. Esa Carla que se toma su tiempo y que deriva en los temas. La conversación lo permitió. Y también hubo espacio para la broma, a pesar de la formalidad con la que Carla aborda todos los temas. En este episodio, una de las carcajadas es notoriamente mía. Entre risas, Carla también habla de uno de los temas favoritos de quienes militan en las ideas anarquistas, las contradicciones. Reflexionando sobre las propias, se mira en un espejo que nos invita a mirarnos también y pensar sobre ello. Para este episodio hay muchas opciones de bebidas que les podría recomendar mientras lo escuchan, pero creo que la opción por la que me decanto es un cold brew, pues se sabe que Carla es muy fan del café, y siempre las bebidas con cafeína en Yucatán tienen mucho éxito si vienen en una versión fría, aunque tengo que decir que no sé si a ella le gusta esta preparación. Les dejo con esta comensal. Espero la disfruten tanto como yo. ¿Quién es Carla hoy? Pues no lo sé. También eso me pregunto constantemente. Creo que es siempre un constante descubrirse. Pero de entrada soy una persona que, voy a sonar a Cristian Castro, que le gusta no hacer nada. Que me gustan los momentos en los que simplemente estoy, no sé, disfrutando el estar con los perritos, el estar descansando, contemplando. Entonces, creo que dentro de todo el movimiento que hay en el día a día y en la vida, como que siento que en algunos momentos soy más yo cuando precisamente no tengo una presión de hacer algo, de una actividad, etcétera. Pero pues creo que soy una persona que trata de encontrar cómo ser feliz, supongo. Muchas gracias, Carla. Sí, a veces pienso que esta pregunta es un poco ruda, pero también siento como que nos ayuda a quienes estamos del otro lado a enmarcar un poco a quién vamos a leer, ¿no? Entonces, ¿nos cuentas un poco de anarquismo jurídico? Pues es un libro de derecho para personas que no son abogadas. Yo desde hace tiempo me había dado cuenta que no existen, o a lo mejor sí existen, pero son muy pocos libros de derecho para gente que no es abogada. Pero sobre todo pensado para que se entienda, porque obviamente sabemos que hay todo un tema de obstáculo de léxico con el lenguaje jurídico que es muy oscuro. Y yo pensaba que tenía que existir un libro que acerque a las personas al derecho de una forma accesible. Entonces era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero tampoco quería que fuera un cúbole con el derecho, porque uno no iba a poder abarcar todos los temas. Por ejemplo, evidentemente no hablo de derecho laboral, pues porque no sé nada de derecho laboral, digo más que las cosas básicas para tener el título, pero no. Y al mismo tiempo quería que aborde como temas actuales del derecho, problemas y problemáticas que están en discusión, pero para personas que no sean abogadas. Entonces, realmente como que así surgió y sí, entonces básicamente esa es la idea, porque al final del día como algo que he intentado hacer es ver cómo, no me gusta la palabra democratizar, pero digamos de compartir qué es lo que significa el derecho o ciertas discusiones que nos afectan a todo el mundo, pero que están hechas adrede para que no todo el mundo lo entienda.
Oye, y la verdad es que algo que desde que vi este libro, ¿cuánto? Que ya tiene varios meses o más de un año, tengo la impresión Ya que va a más de un cumplir año. un año. Eh, Obviamente la palabra anarquismo, pues a quienes hemos militado en ciertos lugares, nos mueve el corazón y entonces verla con esa combinación con la palabra jurídico me hace pensar, más allá de preguntarte del título, ¿por qué hablar de anarquismo en medios hegemónicos? Es algo que quiero escuchar de ti. Pues la verdad es sencillamente son varias cosas. Uno, el título realmente, en la misma introducción lo digo, es un poco adrede y es una provocación. Realmente no estoy proponiendo ni una corriente, ni un análisis, ni nada. Simplemente es jugar con esa contradicción de, bueno, voy a escribir un libro sobre derecho, pero al mismo tiempo milito en las ideas anarquistas, ¿no? ¿Por qué escribir en un medio hegemónico? Pues es una pregunta muy válida, creo que es una de las contradicciones, pero básicamente pues porque me ayuda a tener ingresos por todas las cosas que no hago por dinero, ¿no? Por ejemplo, yo todos los casos que llevo los llevo gratis, yo no vivo de mis redes sociales, me han ofrecido cosas que obviamente no he aceptado, pero realmente no es que lo busqué, realmente la editorial me buscó en su momento y yo pues dije, bueno, va. Luego sí me han buscado de otros medios, pero que allá sí he sabido decir no. Creo que hay como cierto grado de incongruencia o de choques que podemos tener, pero hasta un límite. Pero no fue algo que busqué realmente, fue algo como que salió. Pero luego también se me hizo interesante como en esas contradicciones, como jugar un poquito con eso. Oye, Carla, y hay algo que me enloqueció un poco al abrir el libro porque yo también lo hago y es dialogar con las canciones. Entonces, creo que también me gustaría que nos contaras un poco sobre la relación con la música y estos epígrafes que tienes ahí. Abrí así, como la primera vez que lo abrí y estaba la de Decadencia, el Gran Silencio, que escuché viniendo, obviamente. Y entonces me quedaba pensando, ¿por qué dialogar con las canciones y cómo es para ti dialogar ahí con esos epígrafes? Bueno, eso sí es una cosa muy clara. Cuando lo estaba escribiendo se me ocurrió poner una del Gran Silencio justamente, de epígrafe, pero luego eso me dio recuerdos de Vietnam a cuando estaba en la prepa o en la carrera, no me acuerdo bien, que una vez yo hice un texto y de epígrafe me acuerdo que puse una canción de Miguel Bosé, pero era una canción de Miguel Bosé que el epígrafe tenía mucho que ver con el texto, o sea, más allá de si a alguien le gusta o no Miguel Bosé, a mí me gusta mucho su música, sus posturas antivacunas y toda esta cosa que trae últimamente ya no. Pero el punto es que con este epígrafe, pues me acuerdo que una persona que me lo revisó me dijo, no puedes poner eso. Y me dijo, ¿por qué? Porque no es serio. Es que no puedes ponerlo de una canción. Entonces como que te quedas con esa idea de que en los epígrafes de los textos tiene que ser algo así de que, no sé, de la Odisea, de Shakespeare, Y luego cuando lo hice como que me saltó y estuve a punto de quitarlo, pero luego me quedé pensando y cuestionarme es que por qué me tragué eso. Y luego recordé que en los libros de derecho de abogados normalmente ponen epígrafes, pero son cosas muy rebuscadas, de los diálogos de Platón, y yo particularmente no soy muy ignorante de mitología griega, o sea, nunca he leído la Odisea, todas estas cosas que a los abogados les mama poner en epígrafes. Y en ese sentido yo lo que dije, bueno, ¿para qué son los epígrafes? Los epígrafes son como una forma de acercar antes a la persona con cosas que quizá ya conocían. No es una forma de apelar de, bueno, esto que quizá ya te resuena, lo uso como una especie de gancho, de intro para lo que viene y que concentran ciertas ideas. Entonces dije, bueno, yo no sé de mitología griega, yo no sé pues sé de literatura, pero no me considero una persona como, y no sé, como tan conocedora como mucha gente. Pero dije, bueno, de lo que sí sé es de música. Entonces dije, bueno, pues no solo voy a poner ese, sino que todos los capítulos voy a poner epígrafes de música, al grado de que de repente habían unos en los que yo no sabía qué poner y tardé, o sea que fue un poquito forzado, si se quiere ver así, pero era porque quería romper con eso y además dije, bueno, si eso hace que menos parezca un libro para abogados, pues con más razón. Fíjate que yo me empeciné cuando escribía la tesis, la monografía de licenciatura, y en la tesis de maestría dije, no, ¿sabes qué? Me las voy a echar. Y entonces, claro, el maestro de tesis muy hippie me dijo que estaba chido, pero justo uso recursos de canciones al inicio de muchos capítulos. Entonces, cuando lo vi fue como de, creo que yo también tengo una de Gran Silencio, fíjate, en mi tesis de maestría. Y como que me vibró mucho y pensé como en la importancia de la música. Cuando estamos grabando esto, acabas de presentar un feat, ¿no? Y entonces me pareció muy relevante como construir este diálogo. Y me quedaba pensando en otra cosa que también, cuando te veo en redes, como ahora decimos,
Me parece como interesante. ¿Cómo es para ti ver esta lógica de las redes que invita mucho a la pasividad cuando estás tan vinculada con movimientos sociales y con pensar transformaciones? Cuando en estos dispositivos lo que nos están llevando es a ser cada vez más pasivos. Bueno, pues fíjate que eso incluso me parece una contradicción mayor el uso, o sea, a ver, contradicción, pero que creo que todo el mundo estamos en ella de alguna manera. O sea, a mí me parece que las redes despolitizan en muchos aspectos. De hecho, siempre al final de mis videos, antes terminaba los videos que hacía diciendo, sí que ya lo saben, como una muletilla de cierre. Pero luego una reflexión dije, no, es que tengo que, no puedo incentivar a esta lógica de ya vi un video, ya está, ¿no? Como un video de 3 minutos y ya me cerró, ya sé todo lo que tiene que saber, que eso juegan mucho las redes sociales de, aquí te voy a explicar los 5 puntos que tienes que saber de esto, y no, güey, o sea, las discusiones no se cierran así. Ahorita lo cierro diciendo no te quedes con lo que yo digo en este video, busca más información sobre el tema para generar tu propia opinión. Y aún así ahí veo que hay mucha gente que se queda con lo que digo. O sea, es la naturaleza de las redes sociales es meramente de hegemonía en el sentido más amplio, como de realmente reproducir ciertas lógicas. Y sí es bastante despolitizante. Yo lo que creo es, por eso también que es un poquito eso, yo veo las redes como algo que pueden ayudar a ciertas cosas, como difundir temas. De hecho, yo empecé a usar las redes porque pues hace años yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para comunicar y denunciar, pero de formas distintas? Porque antes lo que hacían, sobre todo acá en Mérida, ciertas organizaciones y grupos era, pues escribían un comunicado, lo dejaban en la oficina de ciertos periódicos y ver si al día siguiente lo sacaba. Y ya era todo. Entonces yo decía, no podemos estar dependiendo de con qué humor se paran ciertos señores con el mismo apellido todos que manejan los distintos medios para ver si sacan o no la nota. O sea, y además que yo decía, no es la forma en que se están comunicando la gente ahorita. Entonces empezó a usar redes para eso. Y luego lo que empezó a ocurrir es que luego gente me decía, oye, échanos el paro comunicando tal caso. Ah, ok. Y de repente, pero empezaban a ser conocidos, organizaciones, colectivos, o sea, que eran cercanos, que los conocía de varios espacios. Pero luego me empezaron a escribir de otros lados del país y así fue creciendo. Me estoy desviando bastante, pero es porque sí es una reflexión que yo tengo y muchas veces he dicho, bueno, voy a dejar las redes porque sinceramente sí siento que es muy despolitizante y al final del día, o sea, siento que a veces hasta, digo, me está ocupando un tiempo que mejor lo utilizo en energías para otras cosas que no salen en redes, pero que son de las luchas. Pero es un hecho que lo mantengo por el tema de las denuncias. O sea, los videos que yo hago no son que yo busco a ver de qué voy a hablar esta semana y busco, rasco, porque eso ya me parecería otra dinámica de buscar como, está pasando esto acá, saco 3 notas y nada más repito. Todos los videos que hago son en colaboración, o sea, hablo con la gente que está en la lucha, con las personas que están involucradas porque me lo piden, bla. Entonces digo, bueno, acá quizá vale la pena para mantenerlo como para empujar y pues es eso, ¿no? Como para difundir ciertas luchas que muchas veces tienen hasta sesgo cerco mediático, perdón, en sus estados. Pero al mismo tiempo no dejan de ser plataformas que, pues, Facebook, Instagram, TikTok, todos siguen una agenda, todos siguen algo. No quiere decir que el contenido que haces te lo pidan, pero sabemos que la hegemonía no funciona así, no necesariamente es que te pidan, que te obliguen, pero de alguna manera todo opera para, bueno, hasta el mismo tipo de lenguaje, de dinámica que tienes que hacer con los videos. Entonces sí creo que es algo muy, muy a cuestionar. Ahora, yo creo que también allá entra una reflexión individual de cada quien. A ver, no estoy negando la parte política abierta a discutir públicamente como me estás preguntando, pero sí creo que llega un punto en que pues no puedes hacer mucho si una persona se detiene y se queda solo en redes. Pero ¿qué es lo problemático y cómo incitar y cómo llamar a la gente a que no se quede en redes? El gran reto, ¿no? Oye, quisiera como ir cerrando esta conversación con algo que me hiciste pensar en nuestra comunicación por WhatsApp. Y es que creo que la gente que estamos involucradas en movimientos sociales, no siempre hablamos de nuestra salud mental y cómo nos cuidamos. Entonces quisiera, si nos pudieras compartir un poco cómo te cuidas tú para emocionalmente, tal vez, no temas tanto de seguridad, sino emocionalmente,
cuando la realidad puede ser tan abrumadora? Bueno, pues mira, tampoco me las quiero dar a que las tengo bien controladas. Yo sí he tenido problemas de salud mental, más sobre todo porque hubo una experiencia bastante, pues sí, diría traumática, que fue que terminé hospitalizada por un cenote contaminado. Y pues eso sí me ha vuelto incluso más aprensiva, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado y de hecho me lo preguntan mucho esto de la salud mental. No lo tengo del todo controlado, pero justamente por eso también el tema de que se ve en la portada del libro, que es el tema del ska, me ha ayudado mucho. Siempre me gustó el ska, pero digamos que secundaria, prepa me gustaba el ska, pero más ciertas bandas muy específicas, que Escape, que ciertas que estaban de moda, Panteón. Y escuchaba más rock, ¿no? Pero conforme más me metía en el activismo, más fui retomando y metiéndome al ska, porque siento que es esa filosofía que plantea el tema de que pues hay que protestar, pero hay que celebrar la vida. Entonces, algo que a mí me ayuda es mantenerme, sobre todo también en esa dicotomía, ¿no? De que de repente, pues sí, estar en la lucha y todo eso, pero luego el fin de semana me quiero emborrachar y quiero ir de fiesta y quiero oír música y quiero... Y que también por eso decía, volviendo al tema de las incongruencias, elegir con qué incongruencias angustiarte. O sea, hay incongruencias que sí no me permito, hay otras que me permito, pero porque también creo que hay un punto de salud mental, ¿no? Que va ligado un poco a eso a veces. Lo digo muy ambiguamente, ¿no? Cuando ya nos pasamos a lo concreto puede ser muy problemático el cuál sí, cuál no. Pero dentro de eso, el decir, pues sí, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita que salió como esta serie de La Oficina, yo publiqué algo de La Oficina y alguien me empezó a poner, pero ¿por qué estás viendo eso que es hegemónico? Y el productor, y yo dije, ay, sí, güey, nada más quiero ver una serie ya. O sea, también tampoco va, sí, hay que ser conscientes y señalar quiénes las hacen y nunca hay que dejar de cuestionarse eso. Pero también como darse esos respiros, ¿no? Y creo que la música sí es algo que para mí ha sido terapéutico por mucho. O sea, de hecho, algo que me ha pasado es que en los momentos de peor salud mental que he tenido, ha coincidido con alguna tocada, algún concierto. Hace unos meses, estaba pasando por un muy mal momento justo por estos temas y de seguridad, etcétera. Y fue a tocar Los Chiclets a Monterrey, que es una banda que a mí me gusta mucho. Y pues no, por si lo oyen psicólogos, no estoy diciendo que no vayan a terapia o todo esto de que se reemplaza con cualquier cosa, pero sí para mí fue terapéutico ver a Los Chiclets, o sea, y en un bar tan cercano, tan de cerca, ¿no? Muchas gracias, Carla, qué chido. No, a ti muchas gracias. Esto es el postre. Hay amistades que se hacen solas. Basta un encuentro fortuito, una complicidad silente, un susurro de conversación en medio de un gran tumulto. Siento que mi amistad con Davi Aguilar es así, algo que surgió debajo de la tierra. Davi y yo compartimos amistades, pero sobre todo compartimos ideas. Sus proyectos siempre han sido inspiradores para mí, y hasta es uno de los terapeutas que suelo recomendar a mis amistades. Davi, como Carla, como yo, abraza ideas anarquistas. De manera activa, ha estado poniéndolas en discusión en diferentes espacios y utilizándolas en cualquier momento que le sea posible. Cuando supe que entrevistaría a Carla, pensé que tenía que encontrar a alguien que comulgara con algunas de las ideas de Carla. Ensayé varias opciones, pero pensé que si algo podía unir a estas voces, serían sus ideas y de alguna manera también cómo la música afectó su existir. Les voy a dejar con mi amigo Davi, que una de las razones por las cuales elegí este fragmento es por, evidentemente, la mención a Bakunin. A Davi lo admiro mucho, y siempre hablamos de hacer más proyectos juntos. Y aunque muchas veces eso se queda como castillos en el aire, abonan a una amistad que lleva años gestándose y germinando. Hola, ¿qué tal? Soy Davi. Bakunin no conoció a Monsanto, a manera de conclusión. Sin dejar de bailar, sin dejar de reír, te prometo resistir y pelear por un mundo mejor. Quiero vivir. Escape. No existe reforma
o diseño judicial que garantice que una realidad tan desigual pueda ser resuelta en una sentencia. Siempre va a ser necesario lo demás, lo político y la organización, que debe incluso ser previo a cualquier intervención en tribunales. Esto parece algo lógico, pero en las últimas décadas en América Latina hubo una especie de fiebre de optimismo por los tribunales, producto de factores como la transición de regímenes en varios países, la consolidación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la región o el avance en el reconocimiento de derechos en sentencias de tribunales como la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un efecto que conozco muy bien porque me formé en medio de esta vorágine. Para mí, el amparo es un novio tóxico que te trata mal en 19 sentencias para después bombardearte de amor con una sentencia que te convence de seguir. Es también un antiguo amor al que una le conoce sus toxicidades y defectos insufribles, al que incluso le guarda rencores, pero al que por alguna razón tampoco le desea mal. Desde que presenté mi primera demanda de amparo en 2010, inicié un recorrido que me llevó progresivamente al entusiasmo enamoradizo hasta el pesimismo escéptico y la crítica. Ya no creo que una sentencia vaya a cambiar el mundo, como en algún momento creí mientras estudiaba la carrera. Pero eso, lejos de ser esperanzador, me ha liberado. Hay muchas cosas más por hacer, muchos más frentes políticos disponibles para quienes creemos que todas las personas merecen vivir con las condiciones mínimas para su bienestar y sin sufrir la opresión de unos sobre otros. Y a pesar de ello, sigo litigando amparo. No tanto como antes, pero acompaño luchas y casos en los que me es posible aportar con la asistencia jurídica. Porque no es algo a lo que todo el mundo tenga acceso. Porque a veces es lo que toca, sobre todo cuando es lo que urge. Digamos que creo que mientras las cosas estén como infortunadamente están, la gente necesita un resquicio para protegerse. Pero sigo cuidándome de recaer en esa fiebre de optimismo judicial. No creo que la opción sea satanizar el uso del amparo, menos cuando en muchas ocasiones es la única opción de defensa para varios grupos. Pero sí creo que quien acude a él, así como quien lo asesora jurídicamente, debe tener en cuenta que los juicios son tan solo un fragmento distorsionado de los problemas reales. Mijaíl Bakunin, uno de los principales precursores del anarquismo, sostenía una férrea posición contra el derecho, al grado de que consideraba que usarlo era hacer un mal, incluso cuando se buscaba hacer un bien. Es sabido que, por ejemplo, criticó fuertemente el programa del Partido Socialdemócrata por haber incluido como una de sus metas la obtención de los derechos políticos para los trabajadores, meta que calificó de burguesa. Tanto Marx como Bakunin hicieron una fuerte crítica de los derechos humanos por considerar que, de alguna manera, distraían a la clase trabajadora de los verdaderos objetivos estructurales. A su vez, Emma Goldman hizo lo propio al cuestionar el sufragio femenino. No es que pusiera en duda que una mujer tuviese las capacidades para realizar las mismas labores que ya desempeñaban los hombres, sino que estaba convencida de que eran capaces del mismo autoritarismo y los mismos errores. Como ella señalaba, el derecho al voto y la igualdad de derechos pueden ser conquistas valiosas, pero la verdadera emancipación no empieza en los parlamentos ni en las urnas. Más recientemente podemos ver algunas similitudes entre esas críticas y las expuestas por el famoso discurso de Audre Lorde, las herramientas del amo. Ella dijo esas palabras en un contexto muy específico, denunciando el feminismo blanco en los espacios académicos y en su proyecto político. Ella no hablaba del derecho como tal, pero su idea de las herramientas del amo nunca destruyen la casa del amo
sí ha sido fuente de inspiración para cuestionar qué tanto una supuesta inclusión de ciertos grupos excluidos estructuralmente es tan solo una ilusión que no cambiará nunca dicha estructura más allá de casos de excepción. Sin intención de sacarlo de su contexto original, en su discurso se enfocaba en el racismo y la homofobia y lesbofobia. Su eco resuena hoy día en posturas que han sido críticas frente a los llamados litigios estratégicos, sobre todo si pensamos en cómo el juicio de amparo ha sido utilizado en la actualidad para casos enmarcados de las luchas antirracistas, el feminismo y el movimiento LGBT+. Porque las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. Podrían permitirnos ganarle temporalmente en su propio juego, pero nunca nos valdrán para lograr un cambio real. Y este hecho es solo una amenaza para aquellas mujeres que todavía consideran que la casa del amo es su única fuente de sustento. Asimismo, Yasnaya Aguilar Gil ha advertido cómo las estrategias de litigio y otros mecanismos legales para reivindicar los derechos a la autonomía y libre autodeterminación de las naciones originarias en México han llevado a una inclusión simbólica, pero poco sustancial. Por ejemplo, menciona la representación indígena en los congresos, aunque realmente esos legisladores y legisladoras terminan representando más a las cúpulas partidistas del poder. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán, durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, en el año 2026. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas, las grabaciones del postre y el sonido ambiental utilizado en el postre no fueron creados ni editados con inteligencia artificial y fueron grabados por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial y son totalmente autoría de Rulo ZK. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo. Apuesta por lo artesanal, apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.